Buen día, jóvenes. A continuación hablaremos sobre las infecciones osteoarticulares, un tema y una situación clínica en ortopedia y traumatología que es bastante demandante, ya que sus complicaciones pueden implicar compromiso de la función de la extremidad o de el segmento esquelético afectado. Como infección osteoarticular conocemos la osteomielitis. La osteomielitis no es más que la reacción inflamatoria del tejido óseo y la médula ósea ya por una infección de gérmenes patógenos. Pueden ser piógenos, bacterias, pueden ser hongos, pueden ser parásitos. Podemos clasificar la osteomielitis por varios parámetros. Uno de estos es la vía de acceso. La vía de acceso puede ser vía hematógena, como lo dice su nombre. El germen viaja desde muchas veces un punto distante al sitio donde se inocula a través del torrente sanguíneo. Otra forma de vía de acceso es por contaminación directa al utilizar algún instrumento poco estéril o que sea contaminado y no se haya advertido en una cirugía, por ejemplo, la colocación de un material de osteosíntesis o la infiltración a una zona periférica al hueso. Por contigüidad tenemos una infección en un sistema u órgano que está vecino al sistema esquelético, y entonces por cercanía se puede entonces trasladar al hueso. El caso, por ejemplo, de una tuberculosis, el pulmón o el riñón, el órgano que esté infectado, puede, por la vecindad que tiene con la columna vertebral, infectar a esta. Una infección de vía urinaria, el riñón que ascienda al riñón también puede afectar la columna vertebral, y de igual manera, una infección periodontal puede afectar lo que es los huesos de la cara. Según el tiempo del curso clínico, puede ser aguda, que ya, como su nombre lo dice, es de instauración rápida, con pocos días desde la inoculación del germen. Crónica, ya cuando el tratamiento ha sido tórpido o la evolución no ha sido buena, ha prevalecido en el tiempo. Y la subaguda viene siendo un curso intermedio entre las dos, en donde el germen muchas veces poco virulento o ha tenido una resistencia más satisfactoria por parte del huésped. La idea es que esta infección va dándose de manera desapercibida, y por eso entonces se clasifica como subaguda. La osteomielitis aguda hematógena tiene una prevalencia de ocurrencia en la infancia, en personas que son dependientes a sustancias endovenosas, los drogadictos, o principalmente pacientes inmunodeprimidos, ya sea por medicación o por algún virus de inmunodeficiencia, y afecta principalmente lo que es la metáfisis de los huesos y la columna vertebral. La etiología, como dije, son focos de infección que viajan a través del torrente sanguíneo, desde infecciones distales en la piel. Incluso vemos muchas veces paroniquia, desinfecciones a nivel del lecho unguial, uñeros, como se dice popularmente, que puede migrar una bacteria desde ahí a través de la sangre y también entonces sembrarse en el hueso. Infecciones de oído, de la vía urinaria. Pacientes que tengan algún antecedente de trauma, ¿verdad? Que haya tenido alguna abrasión en la piel, el germen que se puede inocular ahí también puede continuar hasta el hueso. 95% son de un solo germen, y en la mayoría de los casos, como se puede ver, el Staphylococcus aureus es el
más frecuente. Podemos ver también que según la población o el individuo se puede predecir o se tiene cuál es el germen más visto. Por ejemplo, en el recién nacido tenemos el estreptococo tipo B. Desde los 6 meses a los 2 años el hemófilo influenzae. Pacientes que sufran de falsemia, la salmonela. Pacientes que sean dependientes de sustancias endovenosas, tenemos la Pseudomonas y la Serratia, y a nivel de la columna vertebral, la Escherichia coli. Sabemos que el hueso tiene una muy poca defensa ante cualquier infección. Inicialmente, como dije, el germen viaja hasta la zona metafisaria. Aquí entonces él se asienta, el flujo de sangre en la fisis, en la metáfisis es más lento. Sabemos que es un tejido cartilaginoso, entonces ahí se hace un remanso de bacterias que es entonces invadida por células fagocíticas. Esa es la fase vascular. Luego entonces estas células fagocíticas engloban la bacteria, hacen una reacción inflamatoria, entonces produce un exudado, lo cual congestiona más el tejido óseo y los vasos sanguíneos se ocluyen, produciendo entonces una desvascularización y necrosis. Esa entonces sería la fase de desarrollo. Ese tejido necrótico entonces se despega con todo el periósteo y en la fase de difusión. Hay unas imágenes características en el hueso que tiene osteomelitis. Una es el secuestro. El secuestro es un tejido necrótico que está entonces aislado por tejido de granulación, ¿verdad? Tratando de englobar y aislar ese tejido, se llama secuestro. El involucro no es más que ese tejido, esos tabiques de hueso que tratan de contener ese secuestro. Eso es involucro. Hay una imagen que muchas veces podemos ver, es el periósteo levantado y despegado del hueso por una serie de tabiques, o sea, la fibra de Charpey, que es donde se inserta, o es la zona donde los ligamentos se insertan y el periósteo se inserta íntimamente al hueso. Entonces, al despegarse el periósteo se puede notar la fibra de Charpey y eso entonces se llama imagen en sol naciente o en fuego de hierbas. Según la edad, vamos a saber cómo se puede extender una infección de osteomelitis. Por ejemplo, en el adulto ya no hay fisis de crecimiento, sino que hay una metáfisis. Aquí entonces el paso de la infección desde la diáfisis, metáfisis y epífisis es más fácil. A partir del primer año de vida, volvemos a decir, hay una fisis de crecimiento, o sea, una zona de tejido cartilaginoso que sirve de barrera y evita que una infección metafisaria pase a la epífisis. Es decir, esta fisis de crecimiento protege al niño a partir del año para que no haya una extensión de la infección. En el lactante, pues entonces la epífisis tiene una consistencia cartilaginosa, pero hay unos vasos sanguíneos que atraviesan, son más perforada, la fisis de crecimiento está más perforada y entonces el flujo de sangre de la metáfisis a la epífisis es más directo. Por lo tanto, en un lactante, en un niño menor, ¿verdad? La infección puede pasar fácilmente desde la metáfisis a la epífisis y provocar infecciones más graves. Hay casos donde anatómicamente hay cierta predisposición para que haya una infección articular, como es el caso de la cadera, ya que la cadera, la fisis de crecimiento de la cabeza femoral queda intraarticular, o sea, queda dentro de la membrana articular. Por lo tanto, una infección metafisaria puede también convertirse en una artritis séptica, que es un cuadro también infeccioso articular, del cual les voy a hablar ya seguido. Estos pacientes generalmente
son pacientes malnutridos, tienen condiciones de su inmunidad innata que están deficientes por esta misma mala nutrición, falta de proteínas. El paciente va a presentar un dolor intenso en el área y una fiebre alta con escalofríos de manera súbita. El miembro va a estar eritematoso, tumefacto, y la temperatura va a estar aumentada. Dolor al tocarlo, un dolor intenso. El recién nacido puede pasar, englobarse dentro de un cuadro más abrupto, como es el caso de una sepsis o una meningitis, y puede pasar desapercibida de manera inicial una osteomielitis. Se puede observar en un niño ya deambulador o que tenga un desarrollo motor normal, que súbitamente haga una limitación de movimiento o una pseudoparálisis. Se debe descartar una infección. Y en adultos que estén con su inmunidad comprometida o que tengan algún tipo de enfermedad crónica como la diabetes, también se puede ver que el cuadro no es tan florido y puede pasar desapercibido. A prueba de laboratorio, el hemograma evidencia el aumento de los glóbulos blancos. La eritrosedimentación o velocidad de sedimentación globular se eleva inmediatamente, ya el segundo día está elevado. La PCR, proteína C reactiva, también se eleva. Los hemocultivos sirven para identificar el germen. En un 75% de los casos esto es posible. Y ya cuando hay un absceso óseo se puede hacer una aspiración del cultivo. Imagenológicamente, al principio solamente se ve edema, o sea, como una zona radiopaca que hace un halo al hueso. Pero ya a partir de los 10 días comienza a verse cambios a nivel del hueso. Y estas imágenes radiolucentes o secuestros se comienzan a ver a partir de las 3 semanas. La tomografía computarizada puede delimitar de manera tridimensional la extensión de este daño que produce la infección. Existen métodos con contraste, con marcadores como lo es la gammagrafía, igual la ecografía, pero la resonancia magnética hasta ahora sigue siendo un método poco dañino, ya que no utiliza radiación y es bastante sensible a lo que es la acumulación de abscesos y pus, dado a sus dos o sus varias técnicas, como la T1, T2, la técnica de supresión grasa o STIR, pueden diferenciar bastante bien la extensión de un absceso o afectación de las partes blandas. Tratamiento médico, siempre tomar cultivo para poder diferenciar cuál es el germen que está afectando. Luego de tomar cultivo se puede iniciar antibióticos de manera empírica según la edad. Iniciar de manera parenteral por unos 3 a 8 semanas y luego seguir vía oral unos 4 meses. Las infecciones óseas, por tener tan mala irrigación y por provocar tanta necrosis, pues entonces el antibiótico no llega de manera directa tan fácil a donde está el foco infeccioso, por lo que el tratamiento debe ser de larga aplicación. Los controles de laboratorio, valorar cómo va descendiendo los parámetros de glóbulos blancos, eritrosedimentación y proteína C reactiva. El tratamiento quirúrgico se hace para drenar lo que es el absceso, evacuar todo ese tejido, debridar todo ese tejido necrótico. Se puede a través del para tomar una biopsia cuando hay un absceso y cuando no hay respuesta al tratamiento. Actualmente es básicamente imperante en la presencia de una infección con colección que se puede apreciar imagenológicamente, el drenaje, fenestración, debridamiento de ese tejido desvitalizado. Hay unos cuadros subagudos, como les mencioné, como le dije, es menos intenso, se puede dar por una mayor resistencia o inmunidad del huésped, se diagnostica tardíamente, ya a partir de las 2 o 3 semanas. Como se puede confundir por otra entidad, muchas veces se inicia antibiótico antes de poderse
sospechar una osteomielitis. Igualmente el estafilococo y el Staphylococcus epidermidis es de los más frecuentes. La velocidad de sedimentación globular también igual se eleva, igual la proteína se reactiva. Muchas veces los hemocultivos son negativos, igual que las punciones, por el hecho de que este paciente ya inicia antibiótico sin saber que se trataba de una osteomielitis. Y el tratamiento es básicamente igual. Hay una forma subaguda característica, que es el absceso de Brody. Se da principalmente a nivel de la metáfisis, sobre todo a nivel de la tibia. Se ve una imagen radiolucente de bordes claros. Como dije, o es una resistencia mayor del huésped o son gérmenes de baja virulencia. Hay que descartarlo de una neoplasia, de una tumoración, y el mismo agente puede estar presente, que es el Staphylococcus aureus. De igual manera, como estas lesiones pueden confundirse el cuadro clínico con otras entidades, el inicio de antibiótico entonces puede hacer que los cultivos salgan negativos. Tratamiento ante un hueso doloroso es igual a biopsia y curetaje. Osteomielitis crónica igual se puede dar por un germen que pase desapercibido o por un cuadro agudo que el tratamiento fue tórpido, tuvo una evolución desfavorable, y entonces esto puede dar que se cronifique. El cuadro entonces es un poco más lento en instaurarse, y por ejemplo en pacientes que estén inmunosuprimidos o que tengan algún tipo de enfermedad crónica como diabetes mellitus y vasculopatías, se puede ver en los huesos pequeños del pie cómo se van afectando, infectándose de manera poco clínica, es decir, con poca manifestación clínica, pero con daño óseo en avance. Igual el Staphylococcus aureus es el más encontrado como causal. Aquí es un cuadro un ciclo que se va repitiendo, va haciendo recurrencias. El absceso se va abriendo a la piel a través de fístulas. Estas fístulas se cierran eventualmente, pero vuelven otra vez y se abren con drenaje y secreciones purulentas. Y al hacer pruebas de reacción aguda como proteína C reactiva y eritrosedimentación, se puede ver elevada. Muchas veces se puede malignizar y continuarse con carcinoma epidermoides. Por lo tanto, la resección de la férula y el curetaje es lo indicativo. Hay también un tipo de osteomielitis crónica que también tiene su propio nombre, que es la osteomielitis crónica esclerosante, descrita por Garré. El mismo cuadro de gérmenes de baja virulencia, muchas veces son anaeróbicos, y se puede determinar por un dolor crónico, un dolor persistente en el hueso, no explicable, edema del miembro o del área. Entonces se puede ver en la radiografía cómo la cortical se va viendo más densa y hay zonas radiolúcidas entre radiopacas. La eritrosedimentación se ve elevada. Los cultivos ya muchas veces negativos porque son osteomielitis que son multitratadas, donde se hace, se esteriliza básicamente la colección y no se puede cultivar ningún germen. Se trata de igual manera con resección, fenestraciones al hueso para estimular la hipervascularidad y que pueda entonces llegar mejor el antibiótico. Otro cuadro, si bien la osteomielitis se da a nivel del hueso metafisario, epifisario, la artritis séptica ya entonces se da a nivel de la articulación. Esto se da principalmente de los 2 a 5 años de edad. 50% de los casos se da a los 5 años de edad. Ya en adultos es básicamente una persona que tenga una predisposición, como es el caso de un inmunodeprimido o paciente que utiliza drogas endovenosas. Hubo una época, no es que todavía no esté, pero hubo una época donde la gonorrea era básicamente
una pandemia, era poco controlada, las enfermedades de transmisión sexual por este tipo de infecciones era menos controlada y era entonces de las más frecuentes, la Neisseria gonorrea o la gonorrea. Actualmente igual es el estafilococo aureus, pero también dependiendo de la edad y muy parecido a la osteomelitis, estreptococo en los neonatos, el hemófilo influenzae de los 5 años hasta los 5 años y pseudomonas en personas que sean adictos a sustancia endovenosa. Puede ser también producida por inoculación directa, como por ejemplo un trauma, una herida, una manipulación quirúrgica con poca esterilidad, una infiltración de una sustancia médica con poca asepsia, antisepsia, puede también inocular una bacteria en la articulación. Igual puede ser por contigüidad, como dije, una osteomelitis puede convertirse en una artritis séptica por vecindad del hueso a la articulación. La edad tiene que ver, los niños son más frecuentes, las hemoglobinopatías, como el caso de la falsemia, enfermedades crónicas, diabetes, vasculopatías, uso de droga y alcoholismo son causales de una artritis séptica. Sabemos que hay una membrana que envuelve las articulaciones diartrósicas. Estas muchas tienen una capa superficial y una profunda o íntima, pero no tiene una membrana limitante. Es decir, está muy vascularizada y los vasos sanguíneos pueden trasladar un germen a través de estos. Se puede ver cómo hay una liberación ya de enzimas que son líticas a partir de las 24 horas. Y los proteoglicanos, que recuerdan en la clase de cartílago, son los responsables de mantener el cartílago hidratado, ya se comienzan a degenerar por esta infección a partir del 5.º día. La cápsula articular, por todo este pagnus que se forma, comienza a distenderse con un exudado de pus que la congestiona. Este exudado está cargado de células inflamatorias y también de células infecciosas. Ya a los 15 días se puede apreciar daño importante al cartílago. El cartílago ya entonces reabsorbido hace que la articulación se vuelva inestable y entonces puede predisponer a subluxaciones. O sea que el daño articular es mucho más rápido y grave que a nivel óseo. Esto entonces obviamente tiene un mal pronóstico local y general porque puede también producir una sepsis. La mayoría son monoarticulares, más de un 90%, 10% afecta más de una articulación. La cadera en menores de 6 meses es de las más frecuentes. Ya a partir de ahí la rodilla es la articulación que más se afecta. El cuadro clínico es igual, o sea, una fiebre alta, dolor intenso, una pseudoparálisis y hay pocos síntomas en inmunodeprimidos en pacientes que estén afectados con gram negativos. Se producen entonces artralgias que son migratorias, pústulas y dermatitis en pacientes que sean gonocócidos. Los estudios de laboratorio, la leucocitos elevado, la eritrosedimentación, la artrocentesis, que es la aspiración del líquido articular, nos da entonces un aumento en la cantidad de células, disminución de la glucosa, aumento del ácido láctico. Se hace entonces cultivo y antibiograma. Al principio los cultivos son positivos, pero es importante que luego, ya en la fase más avanzada, los cultivos se negativizan. Las imágenes, entonces al principio se puede ver edema del miembro, pero ya a partir de la segunda o tercera semana comienza a verse osteólisis y reabsorción del cartílago, como se ve, disminución del espacio articular con inestabilidad y subluxación. Igual los métodos imagenológicos, teniendo en cuenta que la resonancia magnética sigue siendo lo más sensible y menos dañino, ya que la tomografía y muchas otras técnicas utilizan radiaciones que pueden predisponer a condiciones añadidas a los niños.
Estas lesiones se deben de drenar, se hace una artrotomía, una pequeña abertura en la articulación, se drena el absceso, se hacen lavados continuos con irrigación y acompañado entonces de antibioterapia, se hacen controles de los reactantes de fase aguda, eritrosedimentación, PCR, hemograma para ver los glóbulos blancos y entonces poder apreciar lo que es la efectividad o no del tratamiento. Esto es en cuanto a las infecciones